Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, panorama sigue muy movido. Los titulares podrían ser que vamos viendo paulatinamente los efectos de la seca, los efectos acumulados y los efectos que están a la vista básicamente por ahora por el tema de la invernada, que está aumentando la oferta, que se están moderando los precios, que al menos dejó de subir, que sigue habiendo interés, pero ha aparecido un factor nuevo que es que hay oferta y que hay mucha gente que con estos precios del maíz y con estos precios de la invernada mira las dos cosas, mira el valor del gordo, mira alguna previsión hacia adelante y dice, no, ya ahora, esto sucedió ahora en estos últimos 10, 15 días, se está acentuando la presencia de una mayor oferta de invernada. Por ahora es incipiente, la mayoría de los productores sigue apostando que el segunda quincena de septiembre algunas lluvias, octubre se revierte, pero los pronósticos son algo sombríos en materia de lluvias y en materia de lo que tenemos por delante en materia de campo. El estado de los campos y el estado de los vientres, que es lo que más nos interesa a nosotros como analistas, porque vemos que esta podría ser la segunda temporada consecutiva de un servicio inferior al año anterior. Aquel servicio extraordinario del 98, después vino el 99 muy inferior y el del 2000, el de esta primavera que estamos a la vista. Siempre puede llover, puede cambiar, puede presentarse una primavera extraordinaria. Ahora ahí estaríamos en otro problema, que es que si llega a darse eso, y en forma generalizada, la combinación de buenos precios, razonables precios para el gordo, buenos precios para la invernada, harían o causarían una mini retención de primavera. Pero lo que uno empieza a ver es que en el mercado de la invernada ya hay mucha gente, la suba del precio del maíz ha sido muy importante en estas últimas 8 o 10 semanas. La suba de la invernada, inclusive está la presencia, por ahora incipiente, no es una cosa generalizada, de feedlot que lo piensan dos veces, dicen, esta invernada que compra determinado polar, yo no la voy a seguir, se la vende a terceros, eso lo vimos varias veces. El feedlot, por supuesto, totalmente a la defensiva y una combinación muy difícil porque está el precio del gordo no bajo, pero completamente desalineado de lo que vale la invernada y ahora de lo que vale el alimento. Entonces, muchos feedloteros amigos dicen, bueno, todo esto lo único que hace es que la producción de gordo del feedlot, que ya ha empezado a disminuir, porque de hecho los feedlot están reponiendo menos de lo que venden, están vendiendo. Si esto se llega a acelerar, quizá el faltante que todos los años se da en años normales, repito, con primaveras normales, con recrías normales, es este otro tema que se está cortando. La cantidad de gente que a pasto ha llegado hasta tal punto, a un determinado punto, o no tiene más reservas, o no está dispuesto a darle grano a estos precios a los animales, y con las perspectivas que hay, prefiere vender los lotes recriados. Una de las cosas que han aparecido en modo incipiente en la oferta es lotes de terneros que han sido retenidos y lotes de recría, la recría normal, esta recría que no digamos se ha generalizado, ha aumentado marginalmente, pero ha aumentado, se hace más recría que hace 3 o 5 o 10 años atrás. Una prueba de esto es que tenemos, en lo que va del año, tenemos 10% más de novillos, tenemos menos terneros al final, tenemos 10%, es una magnitud, 10% para el estancamiento argentino. Pero es un panorama complejo, difícil, muy dependiente, se va a volver un mercado climático. Estas primaveras secas, si se llegan a prolongar, o vienen las lluvias o vienen tarde y se combinan ya con los primeros calores, ubiquémonos que llueve, pero llueve tarde y no de manera generalizada y no con la suficiente abundancia, el campo en verano no le va a dar al productor mucho margen de maniobra para retener, y en muchos casos para recriar. Bueno, la tercera oferta, hacienda de recría, terneros que han sido retenidos, todo con buenos precios, todavía es un momento para salir muy elegantemente el que vea que no tiene campo ni lo va a tener, o que calcula y mira los pronósticos y dice yo no voy a tener campo suficiente para seguir esto a pasto, porque a grano esa es otra cosa, cuando se ve el precio de los granos o el precio de los rollos de una emergencia, es preferible ir saliendo, por lo menos ir aliviando los campos de la carga que tienen actualmente.
El tercer tema es la vaca, pero esto es, no es más que recordar o tener presente qué sucede en épocas de seca. Claro, en primavera es más difícil todo. Es decir, los campos no se hacen, ¿qué vamos a tener en verano? En enorme cantidad de campos, gran parte del rodeo de cría está sobre campos naturales, y los campos naturales, si no se hacen en esta época, si no se hacen esa explosión de pasto de primavera, que después queda mucho diferido para el verano, bueno, si eso no se hace, después es un verano, encañación temprana de las gramíneas, menos presencia de leguminosas, campos que tienen menos receptividad, vientres que están en un estado inferior a lo normal. Bueno, por eso no es muy difícil a esta altura pronosticar que la próxima camada de terneros, que está ahora al pie de la madre, va a ser inferior. ¿Cuánto? Hay que medirlo, hay que vacunarlo. Vamos a ver la segunda vacunación del año. La primera vacunación se acaba de publicar y dio algo raro. Está bien, vacunación es otoño, no es riguroso, pero lo podemos comparar contra el año anterior con la misma, vamos a decir, con la misma metodología. Recuerden que la última medición de stock que tenemos es de diciembre. Ahora, en la vacunación de otoño no es comparables los datos. No son comparables, y 1 millón y pico de cabezas menos, pero cuando ya tomamos, en algún momento habíamos tomado la metodología constante de medir el stock a marzo, ahora se cambió esa a diciembre, ahora apareció un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque indica otra cosa en materia de terneros. Indica que en vez de haber 100.000 terneros más, como daba en diciembre, la vacunación del otoño, que se acaba de terminar y cuyos datos están en la página de SENASA, da 200.000 terneros menos. No es comparable porque hace un año, ahora se vacunaron todas las vacas, pero hace un año no, entonces no es comparable un dato contra el otro, pero en todas las provincias, si uno toma 9 provincias, que son casi la mitad de las vacas que hay en el país, que vacunaron en el otoño año pasado y vacunaron ahora, entonces es comparable, el dato 2,5% menos de vacas. Había menos vacas a diciembre, ahora resulta que hay menos vacas también al otoño, la vacunación. Pero digo, uno mira hacia adelante y dice, el próximo destete va a ser moderadamente inferior, en vez de ser 15 millones va a ser 14,6 o 14,7, no es una diferencia muy grande, la podemos corregir tranquilamente con un poco más de peso medio de faena, que es lo que está pasando. El peso medio de faena está subiendo, pero cuando sube, lamentablemente sube con las escalas argentinas. Sube de primera C, de primera D a primera C. Sube de 225 kilos a 230, 230. Lo hemos tenido muchas veces en los últimos 10 o 15, 20 años. La novedad sería que estuviéramos en 250 kilos como Brasil o como Uruguay, o 300 kilos como Australia, o 360 kilos como Estados Unidos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Bueno, en este mercado cambiante hay un componente extraordinario que es la demanda externa, que se ha vuelto imprevisible. Siempre decimos, esta semana tenemos malas noticias, esta semana tenemos buenas noticias. Esta semana, desde hace 3 días, o 4 o 5 y no más, tenemos buenas noticias. Rebotó el Hilton, había llegado a valores insólitos, por debajo de los $8.000, un desinterés absoluto de Europa. Europa siempre, para esta época, al final del verano, baja la demanda, pero este año se mezcló con el hecho de esto que hemos dicho desde marzo, cuando estábamos en Europa, los especialistas nos decían, acá va a haber una primera oleada del virus, después va a haber una tregua, y cuando se relaje y la gente salga a la calle va a haber una segunda oleada, que es lo que está pasando en este momento en Europa. Con menos letalidad, pero con preocupación, y sobre todo nosotros estamos prendidos a un canal, el Horeca, el famoso Horeca, hoteles, catering y sobre todo restaurantes, que está sintiendo en este momento el impacto. Los importadores europeos, especialmente los alemanes, sobreactuaron, llevaron la baja, llegaron a pagar hace 2 meses y medio, $13.500, $14.000, lo bajaron hasta el desinterés total y ahora ha aparecido nuevamente Jay Hilton por arriba de los $9.000, $9.500, cuando hace una semana atrás estábamos diciendo que ni 8.000 se lograba. Esto está rebotando, esa es una buena noticia. La segunda noticia es que si todo sale bien, los rabinos
el negocio de Israel, que es tan importante para la industria, tan importante esa integración clásica, Hilton, delantero Israel, Rampan Loin Hilton, delantero Israel, Picaña Brasil, rueda a China o a consumo interno, bueno, esa integración y por supuesto el parrillero al consumo interno. Esa integración parece que en unas semanas más lo que estamos teniendo, la noticia buena es el rebote del Hilton. Es muy difícil decir hoy cuáles son los valores del Hilton, pero ya están $1.000 o $1.500 por arriba del piso que lograron hace una semana, que parecía que de vuelta se cerraba Europa. Argentina en esto ustedes saben que es indicador, es formador de precios, lo miran los brasileños, lo miran sobre todo los uruguayos para ver qué es lo que logramos nosotros. Ellos van a venir $1.000 o $2.000 por debajo de los valores que obtiene Argentina para el Real Hilton. Vuelvo a repetir, si todo sale bien, Israel también está en un tema muy difícil del rebrote del coronavirus, pero si todo sale bien, pensando hacia adelante, segunda quincena de octubre, más probablemente primera quincena de noviembre, si todo sale bien, estarán los rabinos de vuelta acá y estaremos. Hoy es todo incertidumbre, pero bueno, eso es muy posible. Israel premia, distingue nuestra carne. El contrato con Israel es muy importante para las plantas en Argentina, que lo tienen. No lo tienen todas, pero lo tienen la mayoría. No tiene un cuerpo muy importante, hay una media docena de plantas que no tiene Israel y lo extraña. Y el tercer tema es China. China ha vuelto. Había una parte previsible de todo esto, que era que China tiene una movilización extraordinaria que coincide con un consumo, con un aumento extraordinario en carne vacuna y porcina, de todo tipo, pero especialmente vacuna y porcina. El año pasado, para esta altura del año, empezaban compras extraordinarias a precios extraordinarios que se pincharon todas en noviembre, diciembre, y que se terminó de enterrar toda esta euforia en enero cuando apareció el coronavirus en China. Y la gente, en vez de trasladarse, lo hemos dicho varias veces, una cifra que es inverosímil. Se vendieron el año pasado para el año nuevo lunar, que ese es el centro del tema, que el año pasado tocó 28 de enero y este año toca, si no estoy sacando mal las cuentas, el 12 de febrero. Para ese momento, la mayoría de la población china elige salir de vacaciones en eso, se paraliza el país y se moviliza. Es inverosímil, el dato es, según el gobierno chino, que se trasladan, que se venden 3.000 millones de tickets, se vendieron el año pasado. No se sabe este año qué va a pasar porque hay mucha gente que ha quedado muy atemorizada, no quiere que lo sorprenda un episodio, no quiere viajar, no quiere salir de su casa, pero igualmente estamos en presencia de la compra, del boom de compras estacionales de China, que este año, en septiembre, ya se empezó a insinuar y ahora China está comprando y lo que es más importante, está mejorando los valores. Esos valores que en la primavera pasada era una burbuja, no habría ni que tomarlo de referencia, por decir algo, el conjunto de el Xinjiang, los 23 cortes, los 6 cortes, la vaca en cortes, la vaca en manta, y todo eso estaba en el orden, llegó a tocar los $7.000 con algún pico de 8.000, siempre contamos que había cortes de la rueda que estaban pisándole los talones a la Hilton, que estaba muy caída en ese momento. Bueno, todo eso se cayó, había una burbuja especulativa, había muchos importadores improvisados, el gobierno chino lo cortó como lo sabe cortar, que les corta el crédito, los manda todos a la casa. Había enormes volúmenes comprados a precios muy altos, hubo renegociación de contratos y cuando se estaba pensando qué vamos a hacer, si la fiesta de fin de año chino, de fin de enero, van a poder asimilar semejantes volúmenes, vino el coronavirus y fue un desastre que duró muchos meses, pero hoy, después de todo ese efecto, lo que uno ve es que las importaciones de carne y vacuna siguen muy altas pese a dos cosas. La primera, que todo el circuito, exportadores, importadores, distribuidores, está muy acobardado por los testeos que está haciendo masivos el gobierno chino, que si bien la ciencia le dice que los alimentos no trasladan o no son vectores del virus, el gobierno chino dice, mire, ustedes dirán lo que quieran, pero yo ya encontré en una tabla, en una feria, encontré en el salmón de Noruega, encontré el COVID ahí, no sé quién lo trajo, pero estaba ahí. Después lo encontró en langostinos provenientes de Ecuador y después lo encontró en alitas provenientes de Brasil. Aumentaron los testeos en aduana, en los puertos,
todo eso ha trabado, ha ralentizado todas las operaciones de importación que son muy complicadas. Y muchos de los procesadores finales o mismos importadores o los distribuidores dicen, señores, yo quiero alguna garantía porque si esto se llega a descubrir yo cago con el cargamento que ya pagué o que ya di un anticipo. O sea, el tema se ha dificultado mucho, agregado a la cantidad de plantas en el mundo que en los últimos 60 días o se autoinhibieron de exportar a China. ¿Por qué? Porque tenían cientos de enfermos de COVID en sus planteles. O las plantas que China en su momento inhabilitó para exportar a China. O sea que es una combinación de cosas que hace que en estos últimos 60 días la importación de China sea también por lo que se habla, que nunca sabemos porque los chinos son muy hábiles negociando, que hay stocks, que hay mucha carne acumulada. Tienen miedo ellos también de comprar partidas que se les descubra el COVID en los envases o adentro, como dijo el gobierno chino, en los langostinos de Ecuador había COVID adentro del envase y afuera del envase. Eso es una cosa que no sabemos todavía qué quisieron decir. Lo cierto es que estamos en el periodo en donde se empiezan a hacer las compras. Recuerden además, por ejemplo, Sudamérica tiene 60 días de flete, o sea que ahora se está comprando carne que va a llegar allá en noviembre, alguna en diciembre, se va a desembarcar, hay que distribuirla. Esta es la temporada de compras y China este año no falló y hay un factor adicional a este interés chino que incluye mejora en los volúmenes, todo el mercado está mucho más animado, pero además mejora en los precios. Los precios es muy difícil porque habría que calcular cuál fue el piso que tocamos hace 2 o 3 o 4 semanas en los valores que pagaba China, pero podemos decir hoy que los valores que está pagando China están lejos de lo que pagó el año pasado, pero están 10-12% arriba de lo que pagaba hace un mes. O sea, China se revitaliza, es estacional. Vamos a ver si los chinos salen de sus casas, viajan masivamente. China tiene, por las informaciones que nos da la prensa, que nos da el mismo gobierno, el tema del coronavirus lo tiene razonablemente controlado. Vamos a ver de acá a febrero. Siempre es una explosión de demanda de alimentos y a China le sigue faltando entre 15 y 20 millones de toneladas de carne de cerdo. Aumentó las importaciones de vacuna, perdón, las importaciones de cerdo, perdón, las importaciones, pero no alcanza. Todo lo que le está comprando en términos adicionales al mundo no alcanza a ser un tercio del faltante. Ahora hay un factor adicional que no sabemos cómo va a resultar, pero es un factor en el corto plazo muy importante, muy disruptivo, que la peste porcina africana, que es el origen de todo este problema de China, que aceleró las compras de todo tipo de carne, es un faltante extraordinario, había parado hace muchos meses en la frontera entre Polonia y venía avanzando. Está minado Rusia, está minado China, está minado Asia y está minado Europa del Este, y había parado en las puertas con una acción que incluía hasta alambrados eléctricos, alambrados convencionales, todo tipo de valla para que no entraran los jabalíes, los cerdos salvajes, que sí están infectados. Bueno, la noticia de la semana pasada es que aparecieron animales muertos del lado alemán. Alemania es un extraordinario exportador de cerdo, y en el caso de cuánto exporta China, está exportando 500.000 toneladas anuales, 1.200 millones de dólares anuales, es lo que en este momento China ha suspendido a Alemania como proveedor, lo han suspendido muchos países del mundo. Hay un sobrante, va a haber un sobrante de carne extraordinario que no se sabe dónde va a ir a parar. ¿Qué va a hacer la Unión Europea si le va a permitir que lo vendan en el resto de la Unión Europea? Aparentemente Merkel lo que le va a pedir al premier chino, al presidente chino, es que les dejen regionalizar, no nos compres más de todo, pero todas las zonas que están libres, seguir comprándonos, porque nosotros podemos dar garantía de que está libre de la peste porcina africana, que es una enfermedad que no se transmite al humano. Entonces, ese es un factor más de firmeza, por decirlo de alguna manera. Ahí hay, en la provisión de emergencia de China, está Alemania, o no está Alemania, no sabemos por cuántos meses ni de qué manera total o parcial va a faltar. Es una noticia, no nos podemos alegrar nunca, que nunca este tipo de desgracias trae una ventaja en el largo plazo positiva, ni para nosotros ni para nadie, es una desgracia. Lo que en todo caso reduce el margen de maniobra de China con sus importadores. Ustedes saben que con Estados Unidos tiene un conflicto. Estados Unidos
está exportando enorme, se ha convertido en pocos meses en el primer exportador mundial de cerdo, pero el faltante de China necesita de la carne alemana, necesita de la carne dinamarquesa y necesita de la carne española. Y no sabemos si esto va a seguir avanzando porque, como se ha visto en todas partes del mundo, es muy difícil controlarlo en los criaderos comerciales, pero es imposible de controlar la peste porcina africana en los cerdos y en los jabalíes salvajes. Acá Alemania hizo un esfuerzo extraordinario porque no entrara de Europa del Este y finalmente entró. Bueno, un panorama muy complejo, China recuperado, Hilton rebotando y la SECA ocupando, y nos va a ocupar durante el análisis, va a ser central en el análisis de las próximas semanas. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.